Amado Dios, le damos las gracias por darnos la oportunidad de iniciar una nueva escuela bíblica, esperando que sea usted quien nos hable, quien nos dirija, quien nos enseñe. Deseamos de todo corazón su bendición. Traigan los hermanos que han de escuchar su palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos hoy, hermanos. Dios en su amor y misericordia nos da la oportunidad de estar en una nueva escuela bíblica, hoy 22 de junio. Deseando que estén bien y que estén deseosos de continuar la lección que corresponde a este día. Tenemos hoy al pastor Mario Astudillo, quien nos enseñará la lección del día de hoy. Antes de ir a la lección, vamos a escuchar un hermoso himno. Cristo me ama. Cristo me ama, esto sé, su palabra dice así: niños pueden ir a ver, pues Él es nuestro amigo fiel.
Santo Espíritu nos conduce a Él. Hoy entrego mi vida en humilde ofrenda a Él. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. La Biblia dice así. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, un día domingo más donde nos podemos encontrar con la palabra del Señor y juntos todos poder meditar en ella, en esta escuela bíblica en la cual, como sabemos, estamos estudiando este libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En esta oportunidad vamos a ver en el capítulo 2, desde el versículo 11 al 14. Sean todos muy bienvenidos. Saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan a estos servicios, a las reuniones, desde diferentes lugares del mundo, desde Portugal, Bolivia, Perú, Argentina y diferentes nacionalidades, y por supuesto también acá desde Chile. Y por supuesto desde Estados Unidos también. Hermanos queridos, vamos a leer la palabra del Señor mientras está en pantalla desplegándose la lección, el resumen de ella. Como hemos dicho, lo puedes ya estar viendo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Hemos puesto un título a esta lección del día de hoy y se llama Una confrontación necesaria ante el legalismo y la simulación. Lo reitero, una confrontación necesaria ante el legalismo y la simulación. Tenemos también un versículo que acompaña esta lección en el libro también de Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 6. Vamos a leer entonces los versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El versículo
de apoyo lo tenemos, como digo, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, donde nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, hemos leído tu palabra y ahora rogamos que bajo la inspiración de tu Espíritu Santo podamos entenderla. Y cuanto más aún, mediante tu ayuda, tu protección, tu guía, Señor, tu fortaleza, tu sabiduría, ponerla por obra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos estado estudiando estos días, estas semanas, esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sabemos, como lo hemos ya escuchado en las lecciones anteriores, de que esta es la única carta del apóstol que la dirige a más de una iglesia. De hecho, si usted lee en el capítulo 1, en el versículo 2, dice a las iglesias de Galacia. Quiere decir que el apóstol, mediante la gracia de Dios, había instaurado varias iglesias en distintos lugares de aquella región. No tan solo como el caso de las otras cartas, que había solamente un grupo, sino que acá vemos que habían más de una congregación. Pues bien, vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Para seguir entendiendo el contexto, hermanos, en el cual el apóstol escribe esta carta, nuestro pastor David ya nos ha ido compartiendo esto, y es importante conocer ese contexto para saber cuáles son las razones que llevaron al apóstol a escribir esta carta y al contenido de ella. Lo hemos visto, hermanos, es una carta muy directa, hasta cierto punto podríamos decir muy confrontacional, una carta del apóstol llamando la atención de los Gálatas, y de hecho partiendo por el versículo de apoyo, dice: estoy maravillado. En otras versiones de traducciones más contemporáneas dice: me asombro de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Había sido así, lamentablemente. La razón fundamental por la cual los Gálatas se habían apartado de lo que entendemos como el verdadero evangelio y habían seguido un evangelio diferente, justamente fue la razón del legalismo en este caso. Como estudiamos semanas anteriores, en el caso de los corintios se habían apartado de la verdad por seguir a fábulas, por seguir a falsos profetas, por mundanalidad, por carnalidad. En el caso de los Gálatas, ellos se habían dejado influenciar por aquellos que traían las doctrinas que se llaman judaizantes. Y es así como el evangelio, siendo tan puro, amados hermanos, el evangelio del Señor es puro, es santo, es uno solo, es que es así tanto más delicada la enseñanza y el cuidado que debemos tener respecto de la doctrina. El apóstol Pablo también le recomienda, le enseña a Timoteo, al siervo Timoteo, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque muchas veces, amados hermanos, siendo este evangelio tan santo, tan puro, a veces nosotros tendemos a salirnos del marco que Él nos ha dejado. ¿Cuál es el marco del evangelio? Es que el evangelio es por gracia, es que la justificación es por gracia, no es por obras. Usted y yo, ante el Padre, por medio de Cristo, por medio de su gracia, hemos sido declarados justos. Pero usted y yo, en lo interno, intrínsecamente, no lo somos. Somos justificados a través de la gracia, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los Gálatas habían sumado algo más, y por lo tanto también podemos, de acuerdo también como nos enseña la palabra, si algún ángel, si alguna otra persona, si un grupo de personas, por más categóricos que parezcan ser, por muy carismático, por muy entendido, trae otro evangelio, no lo creáis, tenerlo por anatema. Eso significa, amados hermanos, que no con palabras
sino que es con poder de Dios. Si alguna persona le añade o le quita algo a la palabra de Dios, ya está corrompido ese evangelio. Y hay de aquel. Por eso el apóstol se maravilla, se sorprende, está asombrado, está tristemente asombrado tan pronto. Quiere decir que pasó muy poco tiempo desde que él llevó el evangelio, desde que se formaron las iglesias en Galacia, cuando ellos ya estaban siendo arrastrados por estas ideas legalistas. Entendiendo también, amados hermanos, que este libro, esta carta del apóstol, probablemente algunos la estudian y dicen, llegan a la conclusión que la escribió desde Macedonia o desde Efeso o desde Corinto. Lo cierto es que el apóstol visita las iglesias en Galacia durante sus 3 viajes misioneros. No nos olvidemos que los viajes de misioneros del apóstol Pablo fueron 3, pero no eran viajes cortos, eran viajes largos, eran misiones de años, hermanos amados. Entonces, en el fondo, lo que debemos entender es que el apóstol dedicó su vida a las misiones y en ninguna de ellas dejó de visitar a los Gálatas. Esto es relevante, amados hermanos, puesto de que quiere decir que el apóstol nunca los descuidó. Más razón aún había para que él se sorprendiera, puesto de que él estaba enseñando el verdadero evangelio y lo volvió a compartir con ellos, y en la segunda visita lo mismo, y en la tercera visita, en el tercer viaje misionero, vuelve a estar con ellos y sin duda vuelve a intentar que ellos se arraiguen en la verdad del evangelio. Hay una parábola en las Sagradas Escrituras muy conocida por todos nosotros, amados hermanos, y que viene al caso, puesto de que dice que si ponemos nuestra vida, si fundamos nuestra casa, ahí cuando dice casa se refiere a nuestra fe, a nuestra vida, nuestra confianza, todos nosotros lo fundamos en la roca que es Cristo el Señor, vendrán muchas cosas y no caeremos, nos mantendremos firmes en el Señor, por el Señor. A veces lo entendemos como pruebas, luchas, enfermedades y tantas cosas. Pero también, hermanos, estos vientos, estas tormentas que afectan o que quieren afectar nuestra vida y sacarnos de ese basamento, de ese fundamento, son las doctrinas falsas. Hoy día, hermanos queridos, estamos llenos, rodeados de falsas doctrinas. Lamentablemente, no tan solo por parte de aquellos grupos que se identifican, y podríamos decir hasta cierto punto es fácil distinguirlo como que son sectas, y usted y yo sabemos que cuando se trata de secta es una doctrina que se ha desviado de la verdad y nosotros huimos rápidamente de aquello, pero es más triste y a la vez más difícil de distinguir cuando ciertas congregaciones que han partido en la verdad, lo que pasó con los Gálatas, después se van corrompiendo y empiezan a aparecer cosas y a sumarle cosas, como si la gracia de Dios no fuera suficiente. Vuelvo a decir, y ese es el mensaje de la carta del apóstol a los Gálatas: no hay otro evangelio, el evangelio de la gracia divina, de la misericordia de Dios, del amor de Dios para todos. Ayúdenos el Señor para entender y poner por obra esta su palabra. En el mismo libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 8, ya Pablo nos comenta y nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese es el cuidado, porque el evangelio es puro, es santo. En el capítulo 2 estamos viendo el contexto, amados hermanos, un pequeño resumen. Ya nuestro pastor David, a través de la palabra del Señor, nos ha dado un contexto mucho más profundo, más acabado. Es un resumen solamente para entender cómo llegamos, para recordarnos más bien cómo llegamos a este episodio en que está Pablo frente a Pedro. En el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 1, puesto de que también ya nos había mostrado
en el capítulo 1 que ya Pablo había ido a Jerusalén anteriormente. En el capítulo 2, versículo 1 dice que después de 14 años sube a Jerusalén. Es decir, está en una tercera oportunidad, y ya lo vimos la semana pasada, que es en el fondo bien recibido el apóstol. Habló el apóstol de que se le había dado a él y que los judíos, los cristianos de Jerusalén habían entendido, le habían estrechado la mano en señal de aprobación. Él no iba a buscar su aprobación, como escuchamos la semana pasada, pero sí ellos entendieron, los apóstoles en Jerusalén, entendieron de que Dios le había dado a Pablo una misión específica de llevar el evangelio a los gentiles, que es el llamado evangelio de la incircuncisión. Como a Pedro y a otros se les había dado de predicarle a los judíos, y que era el evangelio de la circuncisión. Y el apóstol aclara, no es que haya dos evangelios, sino que se refiere a que hay dos grupos de personas, que son los judíos y los gentiles, pues para todos es el evangelio. A unos el Señor los envió a los judíos, y a otros, como el caso de Pablo, lo envió a los gentiles. Y aquí, amados hermanos, llega a un pasaje, podríamos decir, un tanto controversial, puesto que habla de reprensión, habla, hermanos, de hipocresía, habla de simulación, habla de confrontación. No son palabras fáciles. En el Evangelio quisiéramos a veces no tener que tener estos momentos, estos pasajes, estos episodios. Pero a la vez, amados hermanos, tenemos el deber de defender y de confrontar cuando hay errores, cuando hay hipocresía, cuando hay doctrinas que se están inmiscuyendo y que están corrompiendo a los hermanos y la fe en un santo y puro evangelio. Y es así, amados hermanos, como vimos en el capítulo 2, en los primeros versículos, cuando después de 14 años Pablo va a Jerusalén con Bernabé y acompañado también de Tito. Recordemos, amados hermanos, que él va a lo que se llama como un encuentro, una conferencia, llamemos ahora, se le llamó el Concilio de Jerusalén. Ahí llegaron muchos cristianos y por supuesto estaban ahí los locales, los apóstoles, los hermanos en Jerusalén. Allí él no recibió contradicción. Allí él fue aceptado. Como dijimos, fueron estrechadas sus diestras en apoyo mutuo, entendiendo de que el Señor les había enviado a diferentes grupos. Y es por eso que en la lección de hoy vemos que el versículo 11 parte con la palabra pero. Es decir, si bien todo eso fue bueno, ahora pasó algo distinto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. La semana pasada vimos, amados hermanos, que nosotros debemos confrontar con la verdad las mentiras. Debemos aquellas enseñanzas erróneas, aquellas muchas veces herejías, por más fuerte que suene, debemos confrontarlas con la verdad. Si usted ve, amado hermano, si vemos que alguien está enseñando algo que no es la palabra de Dios, que suma algo, usted debe confrontarlo. Yo debo confrontarlo. Esto no es tan solo del apóstol. Esto no es tan solo de Pablo. Pablo, a través de las diferentes cartas, nos enseña por la inspiración, entendámoslo bien, no es Pablo, es la inspiración del Espíritu Santo en Pablo, le enseña a las iglesias, nos enseña a nosotros a que debemos, hermanos, tener la autoridad del Señor. Para ello, hermanos, usted y yo debemos tener nuestros pies fundamentados en la roca, en la palabra de Dios. Debemos escudriñar la Escritura porque si no, hermanos queridos, no vamos a saber defender la verdad.
Si bien, amados hermanos, hemos sido inundados, hemos sido tocados, hemos sido bendecidos por la obra gloriosa del Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo, pero de ahí parte un crecimiento y es el mismo Espíritu Santo el que traza en nosotros la palabra de Dios. Dice que Él nos lleva a toda verdad y justicia, es decir, si oramos al Señor, si mantenemos nuestro contacto con Dios, con el Espíritu Santo, con el Padre, a través de Jesucristo, hermanos, y eso lo complementamos con escudriñar la palabra del Señor, que es la verdad, que es el Evangelio de Cristo, vamos a poder saber si lo que se enseña es o no de Dios. Y al igual que si escuchamos cualquiera de nuestros hermanos, incluso pastores, mire, aquí están confrontándose dos apóstoles. Y eso no debiera, hermano, nosotros ponernos en una condición de maravillarnos, de asombrarnos o de escandalizarnos. Al contrario, eso nos debe dar el ímpetu, hermano, de ser celoso con la doctrina. Y si algún otro, cual sea este, el apóstol dice, si un ángel, tenlo por anatema. Y aquí vemos a través de este ejemplo que no tan solo vamos a tenerlo como anatema, no tan solo lo vamos a tener que excluir, porque eso no puede seguir en la iglesia, hay que sacarlo hasta que se corrija, y si no se quiere corregir tendrá que salir del grupo, porque está trayendo un evangelio que no es el santo evangelio de Cristo. Pero también el apóstol a través de este ejemplo nos enseña a que debemos confrontarlo. Ahora, hay maneras y maneras de confrontar. Aquí, por ejemplo, en el versículo 11 dice que lo hizo cara a cara. No es tan explícita la palabra, pero podríamos entender de que antes de hacerlo frente a los demás, es como que Pablo llama a Pedro y le enfrenta cara a cara. Imaginémonos en una habitación solo, en secreto. La semana pasada lo vimos, con respeto, pero con autoridad. Dice desde el versículo 12, ¿qué es lo que llevó a Pablo a enfrentar, a confrontar a Pedro? Pues antes dice que viniesen algunos de parte de Jacobo. Cuando vemos aquí parte de Jacobo, si retrocedemos algunos versículos, en el capítulo 1, vemos que cuando en una de sus idas a Jerusalén, dice que se encontró, Pablo pensaba encontrarse allí con otros apóstoles, pero solamente estaba Jacobo, el hermano. No era el apóstol siquiera, sino que Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pues antes que viniesen, es decir, vino Pedro a Antioquía. Vino a Antioquía, se reunió con los hermanos, estaba Pablo allí. Y antes de que vinieran otros de parte, enviados por el hermano, sin duda era un apóstol también, un evangelista, Jacobo, antes de que Jacobo enviara a otros allí a que se reunieran con Pedro en Antioquía, donde también estaba Pablo, antes de eso, dice que Pedro no tenía ningún problema y comía con los gentiles. Comía con los gentiles. Hermanos, se da a entender aquí, y de hecho, si revisamos, y hay ciertos estudios que nos muestran, de que producto de que los judíos, la fe judía, hasta el día de hoy, impedía, por ejemplo, comer alguna carne de algún cierto animal, se producía a veces ciertas divisiones en la iglesia, y por ejemplo, cuando iban a comer, después o antes de los servicios, habían dos mesas. Una mesa donde estaban los gentiles que comían de todo, y otra donde estaban los judíos, los que aún conservaban la costumbre de no comer ciertas carnes o ciertas comidas, que le eran para la fe judía, recalco eso, para la ley de Moisés, para la ley judía, le eran sucias, contaminadas. Pero dice de que Pedro, antes que llegaran aquellos de sus hermanos que venían también de Jerusalén, enviados por el otro apóstol, enviado por el otro siervo, Jacob, comía con los gentiles, dando a entender que Pedro entendió de que no había problema en aquello. Al contrario, recordemos el pasaje, cuando el Señor mismo, a través de un ángel, manda un lienzo
come, le dice. No llames tú inmundo, le dice Dios. La revelación de Dios a Pedro, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. No se refería a esa visión solamente a que él dejara esa costumbre de que esas comidas no fueran sucias. Podía comer, no había pecado en ello. Había una ley que ya había sido para los judíos, pero el que está en Cristo Jesús no estaba bajo esa ley. Pero más aún era que él aceptara no llamar inmundo a los que no eran del pueblo de Israel. Aún con esa visión, bueno, Pedro está aquí con los hermanos en Antioquía, está compartiendo con todos, está con Pablo, está con los gentiles y come con los gentiles. Y sin duda llevó a su boca esas comidas también. Pero aquí viene el problema. Después que vinieron se retraía, llegaron esos misioneros, esos hermanos enviados desde Jerusalén, también muy judaizantes. Después que vinieron aquellos, se retraía y se apartaba. Es decir, ya no estuvo más, ya cambió Pedro. Aparentemente lo que estaba haciendo no era muy honesto de su parte, o al contrario, no quería y estaba disimulando y se puso en una posición no clara, en una posición de disimular ciertas cosas, de, como dice aquí la palabra del Señor, de hipocresía. ¿Y por qué Pedro, el apóstol Pedro, por qué tomó esta posición de retraerse, de avergonzarse? Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, la semana pasada lo vimos, su fe no tenía firmeza, hermanos, en ese aspecto. Estamos hablando de Pedro, hermanos, del apóstol Pedro. Parece que hasta esa altura todavía en Pedro existían esos rasgos que le conocimos cuando él estuvo con Jesús. A veces muy firme, muy arrebatado, y ante ciertas circunstancias que no eran menores, por cierto, entraba miedo en él. Parece que seguía así. Esto no es tampoco, hermanos, para escandalizarnos. La Biblia nos muestra a los hombres de Dios tal como eran. Por eso no hay que idealizar a los personajes bíblicos, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios de la Escritura, porque ellos mismos, hermanos, son como nosotros, y nosotros mucho más bajos que ellos, por cierto. Lo que nos está enseñando aquí, no nos debemos escandalizar de esta actitud, sino que ver cómo está nuestra fe, en qué estamos creyendo. O va a bastar que una sola doctrina, un solo viento de doctrina o una sola palabra. Recordemos que estamos llenos de doctrina y siempre le decimos a nuestros hermanos en la semana, nos reunimos, que tengamos cuidado con las redes sociales, porque las redes sociales están llenas de doctrina. Y nos digo, líbranos el Señor para considerarnos así, que somos los únicos que decimos la verdad. No. Líbranos el Señor, seríamos una secta. Pero, amados hermanos, debemos tener cuidado. Y vuelvo a decir, ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo no vamos a ser confundidos? ¿Cómo vamos a mantenernos firmes? No me refiero a ser tosudo, a ser soberbio, sino que a estar bien enraizado, bien fundamentado en Cristo, sino a través del Espíritu Santo, de la oración, del clamor, del ayuno, de la oración y de las Sagradas Escrituras, y de escudriñar la palabra de Dios y estar asidos de Cristo. Y dice, tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación, más abajo dice, en su hipocresía, no era sincero. Con unos actuaba de una forma y con otros vivía o se puso de una forma distinta. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, hermanos, la hipocresía tiene tentáculos. La hipocresía también contamina a otros. ¿A quiénes va a contaminar? A los que no están firmes en la fe. Va a llegar cualquier persona, va a llegar cualquier grupo con alguna costumbre X, y si no estamos enraizados, fundamentados en Cristo, vamos a ser presa fácil de aquello. Pero aquí hay un doble
propósito en la confrontación del apóstol Pablo de mostrarnos a nosotros dos cosas que tenía Pedro. Y no es por menoscabar a Pedro, sino es para nosotros enseñarnos cómo debemos llevar nuestra vida ante Dios. Primero, el Evangelio es santo, el Evangelio es puro, es por gracia, es por misericordia. La justificación, la salvación es por gracia. No necesita usted sumarle ni quitarle más. No necesita circuncidarse ni volver a la ley, porque la ley, hermanos, se cumplió, se sigue cumpliendo para los judíos. Si ellos quieren seguir en ello, para ello es, pero aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y lo segundo, muy importante, a ser sinceros, a no vivir una vida de simulación, a ser sinceros, a ser honestos, no de apariencia, no con un grupo de una forma y con otro grupo de otra manera. Eso es fundamental. Eso habla también de la obra de Cristo, porque aquí dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque la verdad del Evangelio a usted y a mí, amado hermano, nos va a llevar por el camino de la verdad, no de la simulación. Vamos a ser veraces, vamos a ser verdaderos, vamos a ser honestos, vamos a ser, como decimos, los mismos siempre, ya sea en público como en privado, ya sea familiarmente o fuera de nuestro grupo familiar, ya sea congregacionalmente o ya sea en el trabajo o en donde estemos o con quien estemos. No vamos a querer andar agradando a todo ni con temor de todo, porque nuestra firmeza no está en los hombres, no está en las ideas de los hombres, sino que debe estar basado en la doctrina pura y santa de la palabra de Dios. Entonces, finalmente, lo que da a entender aquí, amados hermanos, es que parece que en esa primera confrontación cara a cara, Pedro siguió en lo mismo, puesto de que dice en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ahora lo hace, delante de todos. Eso no es una falta de respeto a la investidura que tenía Pedro. Por eso decía al principio, esta es una palabra no fácil de tratar, porque estamos hablando de dos apóstoles. Si lo miramos nosotros desde afuera, hermanos, tengamos cuidado con enjuiciar a uno y menoscabar a Pedro, y está mal Pedro, y me voy con Pablo. No vayamos a caer en lo mismo que Pablo le enseñó, ¿no es cierto?, a los corintios. Yo soy de Pedro, decían algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Ninguno estaba en la verdad. Porque aquel que está en Cristo Jesús buscará estar en comunión con sus hermanos y no hacer un grupo. Entonces, amados hermanos, dice aquí que lo confronta delante de todo y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿qué le estaba diciendo ahí frente a todo? Antes que llegaran los otros hermanos de allá, tú te comportabas y vivías conforme y vivías tranquilo y te sentabas con los gentiles y comías con los gentiles. Y no como judío. Y eso está bien. Pero resulta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú, si siendo judío, vienes y compatibilizas tu vida y te sientas con los gentiles y compartes con los gentiles en el fondo, y entiendes, Pedro, que el Evangelio es para todos, ¿cómo tú quieres llevar a los gentiles a lo anterior? ¿A lo que es solamente para los judíos? ¿A judaizarlo? ¿A decirles que se circunciden, que no coman con esto, que no compartan con esto? Hermanos, por eso, resumiendo, estamos hablando nuevamente de legalismo, estamos hablando en este caso puntual de simulación, estamos hablando de hipocresía. Ayúdenos el Señor a que nuestra fe esté firme en Cristo, en el puro y santo Evangelio de Cristo, y seamos honestos, no seamos de apariencia, seamos de verdad. Padre, te damos gracias en esta hora. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros hermanos, siga hablando a nuestros corazones, para que seamos también movidos a corregir cada actitud que tengamos que vaya, Señor, en contra de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar aferrados de ti, a saber que es por gracia, no es por merecimiento, no es por reglas, no es por normas humanas. Y por otro lado, Señor, ayúdanos a ser honestos, a ser transparentes, a ser de verdad, a no simular, Señor, porque tú conoces nuestro corazón y eres tú, a través de tu Espíritu,
el que escudriña lo que realmente somos. Lo pedimos todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en este día.